Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias al CAM, al Observatorio Eclesial, para tocar un tema que es un tema realmente pues apasionante, porque toca a uno de los personajes más emblemáticos en los últimos años en la vida de la Iglesia, que es Juan Pablo II. Y todo inicia en el año 78, el año de los tres papas, el año en que mueren los papas. Y lo digo porque aquí veo mucha gente joven, muchos chamacones que seguramente no estaban en el 78. Y para aquellos que sí estaban, les recuerdo nada más que fue en ese momento en el que es entronizado un personaje absolutamente desconocido. Una persona que venía del este, un primer papa polaco, una persona que hablaba con acento muy fuerte de italiano. Sin embargo, ya en su primera aparición causa una extraordinaria impresión, y quien iba a decir que se iba a convertir en uno de los personajes más importantes, no solamente de la Iglesia Católica, sino también a nivel de liderazgo mundial de fines del siglo XX. Bueno, con esto verán que no soy muy objetivo frente al tema de Juan Pablo II, y déjenme decirles que tiene razón. Es decir, yo con Juan Pablo II tengo una debilidad muy particular, me caía muy bien. No coincidía con sus planteamientos, pero era una persona que a mí me hacía vibrar. Yo lo conocí en 81, yo era secretario general de Paz Romana, y me tocó participar en un par de misas con él. Y la verdad era impactante su espiritualidad, un hombre de una espiritualidad. Cuando llegaba uno ahí a la capilla Pablo VI, estaba ahí decían que 1 o 2 horas, estaba orando, le daba espaldas a los que estábamos, estaba inclinado, y pues esas luces que son un poco teatrales, como él fue teatral toda su vida, le daban unas tonalidades entre naranjas, entre amarillas, con su túnica blanca, y realmente pues bajaba la guardia cualquiera, la verdad, una atmósfera de mucho recogimiento, etc. Sin embargo, tenemos que reconocer un aspecto muy importante en el pontificado, y es que en 27 años pasan muchas cosas. Él no solamente es un líder espiritual del mundo católico, no solamente es el líder de los católicos, sino también es un jefe de Estado, porque la lógica de la Santa Sede es un Estado. Por lo tanto, hay una doble dimensión por la cual tenemos que evaluar a Juan Pablo II y a cualquier pontífice. Una es la dimensión religiosa, espiritual, en el ámbito de las creencias, y otra es el mundo político. Son inseparables en las características que tiene un papa líder de una multitud católica y al mismo tiempo líder, cabeza de jefe de Estado. Y es en esa óptica entonces donde tenemos que ver que 27 años pues son muchos años. Es el tercer pontificado más largo en la historia de la Iglesia. 27 años abarca un arco de tiempo tremendo, que va desde la Guerra Fría, que toca toda la Guerra Fría, hasta la caída del muro de Berlín, como lo dijo muy bien Nacho, y la globalización. Y por lo tanto entonces tenemos que ver que este jefe de Estado, que no es un gran administrador, que nunca fue un administrador, nunca fue un burócrata, una persona de gestión, era una persona de acción, era un pastor más que nada. Tomó buenas decisiones, pero también tomó malas decisiones. Y desde esa perspectiva entonces que tenemos que evaluar. Uno de los pontificados entonces que 27 años que marca una polémica actual. Cuando Lucila lee que aquellos que se sienten puros, como decía el texto, porque justamente en ese momento me recuerdo que varios escribimos un artículo poniendo preguntas, a veces la arquidiócesis responde de manera muy dura, muy brusca, ¿no? Polemiza de manera muy fuerte. Qué bueno que no soy Marcelo Ebrard, sino ya
estaría en aprietos con el cardenal y con la arquidiócesis. Pero déjeme decir que hay muchas interrogantes en torno a la beatificación. Lo que ha planteado Lucila, lo que ha planteado Nacho, ¿qué es un santo? ¿Qué es un beato? ¿Qué son esos personajes en la vida de la Iglesia? ¿Por qué Juan Pablo II beatificó a cerca de 2.000 nuevos beatos? Una fábrica de beatitud en el Vaticano, sobre todo en el último periodo. ¿Qué pasó ahí? Porque un beato o un santo es un ejemplo de vida cristiana. Son los modelos a seguir. Y la Iglesia, y Juan Pablo II reconoce en diferentes momentos, que los modelos de santidad y de beatificación eran modelos ya muy antiguos. Eran personajes de los primeros años de la Iglesia, que ya ni siquiera la Iglesia sabía ni quién eran, ni cómo se habían dado, ni cuáles eran sus virtudes, o de la Edad Media, que la Edad Media tenía características ya totalmente diferentes a los modernos. Por ello, entonces, un santo es un ejemplo de vida cristiana, es un ejemplo de virtud, y un santo ya es un objeto de adoración, es un objeto de culto, que va más allá, es un personaje, digamos, ya con una dimensión divina. Las interrogantes que se hacen van sobre todo con una pregunta: ¿por qué la prisa de beatificar? ¿Cuál es la prisa de beatificar? ¿Por qué arriesgamos a uno de los pocos grandes personajes que la Iglesia Católica, con sus luces y con sus sombras, ha generado en los últimos 70 años? ¿Por qué? ¿Por qué la ansiedad? Yo recuerdo que participé, estaba yo cubriendo para CNN los funerales del Papa, estaba yo en Roma, y recuerdo muy bien cómo un grupo de jóvenes de Comunidad de Liberación de Focolares se habían juntado y estaban insistiendo en santo súbito, estaban gritando de manera muy fuerte, ¿no? Y habían creado este clima, ¿no? Un clima de una gran espectacularidad que fueron sus funerales, de realmente dar ese paso como le daban. ¿Por qué la prisa? ¿Por qué arriesgan a un personaje? Y pongo un ejemplo no solamente es la prisa, sino la forma en que se beatifica. ¿Quiénes beatifican? ¿Quiénes generan el proceso? ¿Con qué objetividad se genera el proceso? Esas son interrogantes que están ahí. Les invito a hacer un ejercicio en el cual imaginemos que estamos a fines de los años 50 y se nos muere Pío XII. Y entonces ahí se genera todo este movimiento, y supongamos que la gente, sus colaboradores, la gente que trabajó con él, que lo quería mucho, que también fue un pontificado muy largo, evidentemente que a la muerte iban a exaltar todas sus virtudes y minimizar sus errores o sus defectos. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos beatificado a Pío XII y hoy estuviéramos con la disyuntiva de este lado oscuro de su pontificado frente al tema del nazismo, o frente al tema de su tibieza en la defensa del mundo judío? Para algunos, para otros, una colaboración del exterminio judío. Son polémicas que están actuando. Hubieran dado al traste con todo ese proceso que se vive. Bueno, algo parecido puede pasarle con Pablo II, precisamente por esta prisa, por esta ansiedad de convertirlo en beato. Hay una serie de elementos que están ahí y que requieren de la distancia de tiempo y probablemente la distancia de otra generación que juzgue o que analice con otra actitud la trayectoria, las decisiones buenas y malas que tomó el Papa Juan Pablo II. Y saben muy bien cuáles son sus puntos de agenda que están en duda. El principal es el tema de la pedofilia, las víctimas que hablamos. Entonces, ahí está uno de los núcleos de mayor cuestionamiento. Esta protección institucional que él generó, toleró, participó,
voluntaria o involuntariamente, pero siendo cabeza de la Iglesia, tiene una responsabilidad central. Los datos los tuvo los expedientes en sus manos. Y dentro de todo el mundo, de este universo perverso de la pederastia, resalta el caso de Marcial Maciel y de los legionarios. Y ahí sí tenemos evidencias muy concretas, diálogos, el cual él tuvo conocimiento de estos. Él y toda su curia lo tuvo. Pero vayámonos con otros temas también. No solamente son estos, que son la papa caliente, sino también está todo el tema de lo que señalaba Rebeca muy bien, toda esta intolerancia, sobre todo a corrientes progresistas, innovadoras, en búsqueda de exploración, con todas esas corrientes pioneras. Y no solamente es teología de la liberación, estamos hablando también de teología moral, de búsquedas, de apertura hacia el mundo de la mujer, de apertura hacia el mundo de los homosexuales, de diversidad, de exploración de relación entre fe y sexualidad, entre creencias y mundo de la sexualidad. Ahí fue particularmente severo el Papa Juan Pablo II. Hay que reconocerlo. Tenemos que reconocer también elementos que están todavía por descubrirse en la caída del muro de Berlín. El Papa estuvo muy cerca de Ronald Reagan, estuvo muy cerca de la CIA, estuvo muy cerca del Pentágono. Hubo alianzas estratégicas, políticas. Como jefe de Estado tomó decisiones, buenas o malas, no sé, y están todavía oscuras, todavía están, y que muy pronto van a aflorar. Muy pronto, no solamente no por Wikileaks, sino porque hay una o a lo mejor ya hay algo ahí, pero hay una lógica que te permite que en determinados años se abran los archivos de Estados Unidos y también con más velocidad que los del Vaticano. Creo que los del Vaticano dejan como 200 años para que se pueda ver alguna carta por ahí perdida, no así en Estados Unidos. Y ahí van a salir muchas cosas. Yo recuerdo mucho cuando Maciel decía que él era agente de la CIA. Yo lo vinculo, ¿no? Él fue financiador de muchas de las acciones de Juan Pablo II porque tenía casas de los legionarios en Europa del Este. O sea, no puede ser tan fantasioso esta vinculación de un Marcial Maciel, agente de la CIA, una especie de James Bond católico que estaba tratando de subvertir el mundo de Europa del Este tras la cortina, y acciones que probablemente desarrolló el mundo católico de Juan Pablo II. Así, ya con estos son puntos oscuros que están por verse. ¿Qué necesidad, como diría Juan Gabriel, el filósofo de Ciudad Juárez? ¿Qué necesidad de exponer a nosotros? ¿No? ¿Qué necesidad tenemos de esta precipitación cuando hay cosas pendientes que tienen que ser evaluadas en esta doble categoría? Es decir, no es lo mismo que Madre Teresa. Madre Teresa es un universo de espiritualidad, de entrega al mundo de los pobres, irrefutable, irreprochable. Incluso aunque aparecieron por ahí cartas porque ese río ya no leyó esas cartas, son cartas, si bien no jocosas, pero sí eróticas, ¿no? Pero Madre Teresa se puede ser aparte de otros santos. El caso de los papas no solamente es lo religioso, no solamente es el universo espiritual, sino también es el universo político. Está ahí, forma parte de una balanza